La historia de Abraham comienza en una de las ciudades más antiguas y poderosas del mundo antiguo, Ur de los Caldeos. En medio de una cultura profundamente religiosa y politeísta, Dios llamó a un hombre para iniciar un plan que cambiaría el curso de la historia bíblica. Este llamado marcaría el comienzo de una promesa, un viaje de fe y el nacimiento de un pueblo. La ciudad de Ur de los Caldeos, también llamada simplemente Ur, fue una de las urbes más importantes de la antigua Mesopotamia, ubicada en el sur de la región que hoy corresponde a Irak. En la Biblia se menciona que Abraham provenía de esta ciudad. Era hijo de Taré, descendiente de Sem, hijo de Noé. Ur era una ciudad próspera, culta y profundamente politeísta. Contaba con una poderosa clase sacerdotal encargada de los rituales, de los sacrificios y del mantenimiento de los templos. La religión estaba estrechamente ligada al poder político y económico. Los templos funcionaban como auténticos centros de autoridad y riqueza. Su principal santuario era el Sigurat de Ur, una majestuosa torre dedicada al dios lunar Nanna. Según la escritura, antes de salir de Ur de los Caldeos, la familia de Abraham practicaba el culto a otros dioses y no a Yahvé. En medio de una sociedad sumida en la idolatría, Dios puso su mirada en Abraham y le hizo un llamado personal. Adonai había dicho a Abraham: «Sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te muestre, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré en gran manera, y haré engrandecer tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré al que te maldiga, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra». Taré, padre de Abraham, decidió salir de Ur junto con su hijo, su nuera Sarai y su nieto Lot, rumbo a la tierra de Canaán. Sin embargo, antes de llegar, se establecieron en Aram, en el norte de Mesopotamia, actual sureste de Turquía, cerca de la frontera con Siria. Allí, Abraham permaneció con su familia hasta la muerte de su padre. Desde ese lugar, Abraham partió con Sarai y Lot hacia Canaán, dando inicio a su histórico viaje hacia la tierra prometida. El Nuevo Testamento resume este acto de fe de la siguiente manera: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. El relato de Génesis 12 dice: «Entonces Abraham se fue tal como Adonai le había hablado, y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Y tomó Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que había acumulado y las personas que habían conseguido en Harán. Y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y en tierra de Canaán entraron. Y atravesó Abraham aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encinar de Moré. Entonces el cananeo estaba en aquella tierra. Y apareció Adonai a Abraham y le dijo: «A tu descendencia daré esta tierra». Entonces edificó allí un altar a Adonai, que se le había aparecido. En su peregrinaje por la tierra que Dios le había prometido, Abraham construyó un segundo altar entre Betel y Jai, donde adoraba e invocaba el nombre de Yahvé. Pero hubo hambre en la tierra, por lo que Abraham, Sarai y Lot descendieron a Egipto, donde Abraham dijo que Sarai era su hermana. El faraón la tomó para sí y Dios intervino para revelar la verdad. Tras este acontecimiento regresaron a la tierra de Canaán. Abraham era muy rico en ganado, plata y oro. También Lot, que iba con Abraham, tenía rebaños, vacadas y tiendas. Pero aquella tierra no daba abasto para que ambos habitaran juntos, porque sus posesiones eran tan grandes que surgieron disputas entre sus pastores.
Por ello decidieron separarse, cada uno tomando su propio camino. Abraham se hallaba en la región montañosa central de Canaán, al norte de Jerusalén, cerca de Betel y Jai, cuando Yahvé le habló y le dijo: «Alza ahora tus ojos y mira del lugar donde estás hacia el norte y hacia el Negev y hacia el oriente y hacia el mar, porque toda la tierra que tú ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Haré a tu descendencia como el polvo de la tierra. Si puedes contar el polvo de la tierra, tu descendencia podrá ser contada. Levántate, recorre esta tierra, a lo largo y a lo ancho, pues a ti te la daré». Entonces Abraham alzó su tienda, se fue y habitó en el encinar de Mamré, que está en Hebrón, y allí edificó un altar a Yahvé. Después de esto, Abraham rescató a su sobrino Lot, quien había sido capturado durante una guerra entre varios reyes. En su regreso se encontró con Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, quien lo bendijo. Después de estas cosas, la palabra de Adonai fue dada a Abraham en una visión, diciendo: «No temas, Abraham, yo sostengo un escudo sobre ti. Tu galardón será muy grande». Y respondió Abraham: «Oh soberano, ¿qué me darás? Pues yo continúo sin descendencia, y el heredero de mi casa será ese Damaseno Eliezer». Y Abraham insistió: «He aquí, no me has dado descendiente, y de seguro es un criado de mi casa quien me va a heredar». Pero he aquí la voz de Adonai a él diciendo: «No te heredará éste, sino que te heredará uno que saldrá de tus entrañas». Y lo sacó fuera y le dijo: «Mira detenidamente los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar». Y le dijo: «Así será tu descendencia». Y creyó a Elohim, y le fue contado como justicia. Y le dijo: «Yo soy Elohim, el que te sacó de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra». En aquel día Adonai hizo un pacto con Abraham, diciendo: «A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, tierra del Kenita, del Ceneseo, del Cadmoneo, del Eteo, del Fereseo, del Refaíta, del Amorreo, del Cananeo, del Heveo, del Gergeseo y del Jebuseo». La Biblia menciona al Éufrates como el límite nororiental máximo de la promesa divina. No obstante, la tierra prometida para habitar fue Canaán. La referencia al Éufrates indica un dominio ideal, no una expansión territorial permanente. Este dominio solo se alcanzó parcialmente en tiempos de David y Salomón, cuando Israel ejerció control político hasta el Éufrates, sin colonizar esas regiones. En cuanto al río de Egipto, por siglos ha existido debate entre estudiosos, historiadores y geógrafos sobre su verdadera identificación. Hoy predominan dos interpretaciones principales. La más aceptada lo identifica como el Wadi al-Arish, en hebreo Nahal Mitzrayim, un cauce estacional que permanece seco la mayor parte del año y solo lleva agua durante la temporada de lluvias. Este wadi cruza el norte de la península del Sinaí y desemboca en el mar Mediterráneo, cerca de la actual ciudad de El Arish. Históricamente ha sido considerada la frontera natural entre Canaán y Egipto, y varios textos bíblicos respaldan esta identificación. Estas descripciones concuerdan mejor con un torrente temporal que con un gran río como el Nilo, razón por la cual la mayoría de los investigadores modernos, arqueólogos, biblistas y geógrafos sostienen que el río de Egipto se refiere al Wadi al-Arish o a su entorno inmediato. La segunda interpretación propone que el río de Egipto sería un brazo oriental del Nilo, probablemente el antiguo Pelusíaco, que en la antigüedad alcanzaba la región de la actual
Port Said. Esta lectura, presente en algunos intérpretes antiguos, como la Septuaginta y ciertos padres de la Iglesia, es hoy minoritaria, pues desplaza la frontera hacia el interior de Egipto y no se ajusta con claridad a las descripciones bíblicas. Al definir los límites de la tierra prometida, Adonai mostró a Abraham los pueblos que la habitaban, reflejando la amplitud y diversidad del territorio prometido. Salvo algunas excepciones, la gran mayoría de estas naciones practicaban la adoración de dioses cananeos. La convivencia con estos pueblos representaba un desafío espiritual para Israel, llamado a permanecer fiel al Dios único en medio de una tierra destinada a su pueblo. Los kenitas fueron un clan nómada del desierto que habitó el Sinaí, Madián, el Negev y zonas cercanas a Edom. Jetro, sacerdote kenita, refugió a Moisés durante su huida de Egipto y su hija Séfora se casó con él. Sus descendientes llegaron a habitar entre los israelitas. Ya adoraban a Yahvé, aunque su culto era distinto al israelita, centrado en la experiencia directa de Dios y en los ritos familiares del clan, sin la formalización del pacto ni del sacerdocio que Israel desarrollaría tras el Sinaí. Con el tiempo se convirtieron en aliados de Israel, participando en la campaña contra los amalecitas y en la historia de Jael durante la batalla de Sísara, hasta integrarse plenamente y perder su identidad como grupo independiente. Los ceneseos fueron un pueblo del sur de Canaán que habitó las montañas cercanas a Edom, especialmente la región de Hebrón. Su nombre proviene de Cenaz, descendiente de Esaú, y su linaje, de origen edomita, aparece integrado en la genealogía de Judá. La figura más destacada es Caleb, llamado ceneseo. Aunque no era israelita de origen, fue uno de los 12 espías enviados a Canaán y junto con Josué confió plenamente en la promesa de Yahvé. Por su fidelidad recibió Hebrón como herencia dentro de la tribu de Judá. Con el tiempo, los ceneseos desaparecieron como pueblo independiente, pero la familia de Caleb se incorporó plenamente a Israel. Los cadmoneos fueron un pueblo del oriente, cuyo nombre proviene de Kedem, lo que indica que habitaban el este de Canaán, probablemente en regiones desérticas, más allá del Jordán. La Biblia no especifica a qué dios adoraban. Es probable que practicaran un politeísmo similar al de otros pueblos cananeos. Con el paso del tiempo, los cadmoneos desaparecieron como grupo independiente, integrándose con pueblos del este, como los madianitas o ismaelitas, y perdiendo su identidad propia. Los heteos en la Biblia eran un grupo cananeo con el que convivían los patriarcas. Abraham compró la cueva de Macpela a Efrón el heteo, y Esaú tuvo esposas heteas, lo que muestra convivencia cercana. No eran un pueblo dominante, sino clanes locales en la región de Hebrón. Más adelante solo se mencionan personas concretas, como Urías el heteo o las mujeres heteas, lo que indica que fueron asimilándose progresivamente. Los fereceos, también llamados pericitas, eran pobladores rurales del centro de Canaán. Su nombre describe su forma de vida, aldeas abiertas sin murallas, dedicadas a la agricultura y al pastoreo. Por eso la Biblia los menciona junto con los cananeos y los reconoce como un pueblo, aunque sin poder político propio. Los refaitas fueron un antiguo pueblo de Canaán y Transjordania, conocidos por su gran estatura y fuerza, lo que llevó a que fueran asociados con los gigantes en la tradición bíblica. La Biblia destaca principalmente su poder militar y territorial. Su principal región fue Basán, donde gobernó Og.
llamado el último de los refaítas, cuya enorme cama simboliza su estatura. Su nombre quedó también en lugares como el Valle de los Refaítas, cerca de Jerusalén. Tras la conquista israelita de Transjordania, los refaítas desaparecieron como pueblo independiente, permaneciendo solo como recuerdo histórico y geográfico en Israel. Los amorreos fueron uno de los pueblos más importantes del antiguo Cercano Oriente. En la Biblia aparecen como un pueblo semita presente desde Mesopotamia y Siria hasta Canaán y Transjordania. En tiempos de Abraham ya estaban establecidos en Canaán, donde Abraham convivió con amorreos aliados como Mamré, Escol y Aner, cerca de Hebrón. Dentro de Canaán, los amorreos ocuparon sobre todo las zonas montañosas, a ambos lados del Jordán. En Transjordania formaron reinos poderosos, como el de Sejón, rey de Hesbón, derrotado por Israel durante el Éxodo. Por su fuerza y presencia, el término amorreos llegó a usarse a veces como un nombre general para los pueblos cananeos. Con el tiempo y tras la conquista israelita, muchos amorreos fueron derrotados o absorbidos, desapareciendo como pueblo independiente, aunque su influencia fue clave en la historia de Canaán. Los cananeos se refieren a un pueblo concreto dentro de Canaán y no al término general que engloba a todos los habitantes de la región. Ocupaban territorios específicos dentro de la tierra prometida e históricamente no formaron una nación unificada, sino un conjunto de ciudades-estado asentadas en zonas costeras, valles fértiles y ciudades fortificadas. La Biblia los ubica desde Sidón hasta Gaza y en ciudades del Valle del Jordán, como Sodoma y Gomorra. Los heveos, en tiempos de Abraham, ya tenían un control territorial reconocible en Canaán, aunque no eran una potencia dominante ni formaban un reino unificado. Vivían organizados en comunidades locales, integradas dentro de la sociedad cananea. La Biblia ubica a los heveos en diversas regiones de Canaán. En Siquem, en tiempos de Jacob, en el norte del país, desde el monte Hermón hasta Lebo Hamat, y dentro de la Confederación Gabaonita durante la conquista. Se destacan por su habilidad diplomática, ya que los Gabaonitas, identificados como heveos, lograron un pacto con Israel mediante engaño, evitando la destrucción y quedando al servicio del santuario. Aunque aparecen mencionados entre los pueblos del norte que enfrentaron a Israel, con el tiempo fueron absorbidos por otros pueblos y desaparecieron como grupo independiente. Los gergeseos fueron un pequeño pueblo cananeo sin poder político propio, que habitaba zonas del centro de Canaán o la región oriental del mar de Galilea, y que desapareció pronto al ser absorbido por otros pueblos. Los jebuseos fueron un pueblo cananeo que habitó la ciudad de Jerusalén, conocida entonces como Jebús. Vivían en una ciudad fortificada, estratégicamente situada en la región montañosa del centro de Canaán, lo que les permitió mantener su autonomía durante siglos, incluso después de la llegada de Israel a Canaán. La ciudad cayó definitivamente en tiempos del rey David, quien conquistó Jebús y la convirtió en la capital de su reino, la ciudad de David. Algunos jebuseos permanecieron en Jerusalén y se integraron a la vida israelita, como Arauna el jebuseo, propietario de la era donde David levantó un altar. Con el tiempo, los jebuseos desaparecieron como grupo étnico diferenciado, al ser absorbidos por la población de la ciudad. Jerusalén no siempre se llamó así. El nombre más antiguo del lugar fue Salem, mencionado en la Biblia como el reino de Melquisedec. Siglos después aparece el nombre Urusalim,
conservado en antiguos documentos conocidos como las Cartas de Amarna, tablillas de arcilla halladas en Egipto que recogen la correspondencia entre faraones y gobernantes de Canaán en el siglo XIV a.C. Esto muestra que Jebús no fue el nombre original de la ciudad, sino una designación bíblica vinculada al período en el que estuvo habitada por los jebuseos, antes de la conquista del rey David. Con todo lo visto hasta aquí, el relato bíblico deja claro que la promesa hecha a Abraham no fue solo territorial ni de cumplimiento inmediato, sino espiritual y progresiva. Dios llamó a un hombre en medio de la idolatría, lo sacó de Ur de los Caldeos, lo condujo por la fe y estableció con él un pacto que marcaría el destino de generaciones enteras. La tierra prometida, habitada por muchos pueblos, sería el escenario donde se pondría a prueba la fidelidad de Israel y donde se manifestaría el propósito de Dios en la historia. Así, la vida de Abraham se convierte en el punto de partida del pueblo de Israel y al mismo tiempo en el ejemplo de una fe genuina que obedeció a Dios aún sin ver el cumplimiento pleno de sus promesas.